Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenido a Conocimiento en un clic. El día de hoy veremos el método del factor unitario aplicado a ejercicios de química. Así que comenzamos. Bien, el método del factor unitario a manera de introducción nos dice que las mediciones cuidadosas, el uso de cifras muy grandes y la importancia de los cálculos correctos darán resultados numéricos exactos. ¿Para qué nos dice esto? Nos dice esto porque, por ejemplo, la química y la física son ciencias las cuales en mediciones o en investigaciones llevan a cabo el manejo de cifras muy grandes y la importancia de obtener resultados correctos y exactos es indispensable para una investigación bien hecha. Bien, y ahora para que esos resultados que obtuvimos en los cálculos tengan sentido, estas deben estar expresadas en las unidades correctas. Porque si un cálculo está hecho pero no está tomando en cuenta las unidades que se manejan, ese cálculo es erróneo, está mal, porque no expresa las unidades correctas. El procedimiento utilizado para resolver problemas de química que incluyan conversión de unidades se denomina método del factor unitario o análisis dimensional. Esto nos quiere decir que podemos llamarlo como método del factor unitario o análisis dimensional, porque en algunos videos que puedes encontrar en este canal yo he llamado lo que estamos haciendo de utilizar factores de conversión como análisis dimensional. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar este método del factor unitario? Pues básicamente esta técnica es sencilla, requiere poca memorización y se basa en la relación que existe entre diferentes unidades que expresan la misma cantidad física. Por ejemplo, es como decir cuando llamamos de distintas formas a un objeto que en distintos países se conoce de diferente nombre, pero sigue siendo el mismo. Básicamente, esa sería la comparación entre distintas unidades que se utilizan para medir la misma cantidad física. Ahora vamos a ver un ejemplo del método del factor unitario para entender cómo funciona este método. Bien, se sabe que, por ejemplo, la unidad monetaria dólar es diferente de la unidad centavo. Sin embargo, se dice que un dólar es equivalente a 100 centavos, porque ambos representan la misma cantidad de dinero. Como todos sabemos, un dólar equivale a 100 centavos, porque 100 centavos van a formar un dólar. Entonces, 100 centavos y un dólar nos van a expresar la misma cantidad de dinero. Dado que un dólar es igual a 100 centavos, se infiere que su relación es igual a 1, es decir, un dólar equivale a 100 centavos. Entonces un dólar al ser equivalente a 100 centavos nos dice que es una relación igual a 1. Como lo podemos apreciar en esta representación. Esta relación se puede leer como un dólar por cada 100 centavos. La fracción se denomina factor unitario porque el denominador, este de aquí abajo, describe la misma cantidad de dinero que el numerador. Por eso se llama factor unitario, es decir, esta fracción que tenemos aquí es un factor unitario porque estamos haciendo la equivalencia de que 100 centavos equivalen a un dólar, por eso se llama factor unitario. Bien, ahora que entendimos que es un factor unitario, vamos a pasar con lo siguiente. Como puede verse, el recíproco de cualquier factor unitario también es un factor unitario, es decir, la fracción que tenemos es que un dólar es igual a 100 centavos. Su recíproco sería 100 centavos son un dólar. Lo único que hicimos fue reacomodarlos, es decir, el numerador lo pasé a la parte del denominador y el denominador lo pasé a la parte del numerador y ambos nos están expresando lo mismo. Si le prestas atención, un dólar es igual a 100 centavos es igual a un dólar, por lo cual los dos son los mismos y es aquí la importancia de por qué podemos hacer la inversión u obtener el recíproco de un factor unitario, porque esto es necesario para poder posteriormente hacer las cancelaciones de unidades en los ejercicios que esté resolviendo. Ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio siguiendo con los dólares y los centavos. Suponga que desea convertir 2.46 dólares a centavos. Para eso hacemos este acomodo. Un número de centavos que no conocemos es igual a 2.46 dólares. Y utilizamos el factor unitario en el cual 100 centavos equivalen a un dólar, acomodando 100 centavos como numerador y un dólar como denominador para poder llevar a cabo la cancelación, ya que necesitamos que, como estos dólares o esta unidad de dólar está en la parte de arriba, para que se pueda cancelar necesitamos que la otra esté en la parte de abajo. Entonces tenemos que son 2.46 dólares, se va a multiplicar por 100 centavos y se va a dividir entre 1, lo cual nos va a dar como resultado 246 centavos. Y como les decía,
esta unidad de dólares estará en la parte de arriba y esta en la parte de abajo, se cancelan y la unidad que reemplazaría ese lugar es la de centavos porque no tiene ninguna unidad para cancelarse. Entonces 2.46 por 100, 246. Entre 1 nos sigue quedando 246. Y es así como realizamos nuestra conversión de 2.46 dólares a centavos utilizando un factor unitario en el cual 100 centavos son equivalentes a un dólar. Ahora sí pasamos a un ejercicio de química. Nos dice que se tienen 0.5 moles de gas propano, el cual tiene una masa atómica de 44 gramos mol, en el cual vamos a calcular los gramos de propano. Aquí el problema nos está dando la masa atómica, la cual ya es nuestro factor unitario, porque nos está diciendo que 44 gramos son 1 mol del gas propano. Entonces vamos a acomodar 44 gramos son 1 mol de gas propano y ya tenemos nuestro factor unitario. Y ahora para resolverlo vamos a multiplicar los 0.5 moles por nuestro factor unitario, el cual era que 44 gramos son 1 mol. Necesitamos que la equivalencia de 44 gramos a 1 mol esté en la parte de abajo para que se pueda cancelar con este mol de acá. Porque si lo ponemos este mol en la parte de arriba y lo tiramos abajo, no nos va a resultar cuando queramos cancelar las unidades. Por eso debe de estar acomodada de esta forma. Entonces, este está en la parte de arriba y este en la parte de abajo se van a cancelar. Al hacer la operación 0.5 por 44 entre 1 nos da que son 24 gramos de gas propano los que se obtienen o los que se tienen con 0.5 moles de gas propano, tomando como referencia su masa atómica de 44 gramos mol, el cual también viene a ser nuestro factor unitario. Bien, hasta ahora hemos resuelto un ejercicio utilizando el método de factor unitario en química. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuántos moles de cloruro de sodio hay en 80 gramos del mismo? Este es un ejercicio al similar, pero en el otro nos pedía calcular los gramos, dándonos como dato los moles, y en este caso ahora nos está dando los gramos y necesitamos buscar los moles. Lo primero que hay que hacer es sacar la masa atómica. El sodio tiene una masa atómica de 22.990. El cloro tiene una masa atómica de 35.453. Al sumar las masas atómicas nos va a dar una masa molecular de 58.443 gramos mol. Una vez que obtuvimos la masa molecular, nos dice que 1 mol de cloruro de sodio es equivalente a 58.443 gramos de cloruro de sodio. Y ya tenemos nuestro factor unitario. Bien, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar los 80 gramos por nuestro factor unitario. Es decir, 80 por 1 entre 58.443, con lo que este gramos está en la parte de arriba, este en la parte de abajo, por lo tanto se cancelan y la unidad que los sustituye es el mol. Al realizar la operación nos resulta que son 1.368 moles de cloruro de sodio que hay en 80 gramos de cloruro de sodio. Y ahora pasamos con el último ejercicio en el cual vamos a hacer una conversión de presión, porque en química también se manejan muchas presiones y además las conversiones son muy comunes en ejercicios de química, para lo cual se debe de emplear el método del factor unitario. El ejercicio dice lo siguiente: un tanque está presurizado a 2 atmósferas de presión. Para cálculos posteriores se requiere el valor en milímetros de mercurio. Calcule dicha presión. Bien, como sabemos, una atmósfera de presión es equivalente a 7.6 por 10 a la 2 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos nuestro factor unitario. ¿Y por qué lo acomodé de esta forma? Porque lo vamos a convertir de atmósferas a milímetros de mercurio. Entonces necesitamos que las unidades de atmósfera en el factor unitario estén en la parte de abajo para que se cancelen con las 2 atmósferas que vamos a convertir. Entonces tenemos 2 atmósferas que vamos a pasar a milímetros de mercurio. Al multiplicar 2 por 7.6 por 10 a la 2 al dividirse entre 1, nos va a resultar que son 1520 milímetros de mercurio. Nos restan las unidades de milímetros de mercurio porque esta atmósfera está en la parte de arriba y esta en la parte de abajo, por lo tanto se cancelan y esta unidad, al no cancelarse con ninguna, es la unidad predominante. Nos resulta que son 1520 milímetros de mercurio la presión del tanque presurizado. Lo único que hicimos fue expresar en otras unidades una misma presión en el tanque. Entonces en el tanque no ocurrió nada, la presión sigue siendo la misma, solo que ahora está expresada en milímetros de mercurio.
Bueno, y eso ha sido todo. Espero que haya quedado claro este tema del método del factor unitario aplicado a ejercicios de química. Si tienes alguna duda, puedes decirme en los comentarios. Y eso ha sido todo. Gracias por ver el video y nos vemos muy pronto.